De todo el país, gracias por acompañarnos, por seguirnos hoy a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de Pichincha, redes sociales activas, Radio Pichincha Multimedia y por supuesto Radio Pichincha en Facebook. Nos ubica en YouTube, en Facebook, en Twitter, bueno, ahora es la red social X y también en TikTok. Estamos con ustedes siempre transmitiendo información, contándoles qué pasa en el país y por supuesto en el mundo. No nos olvidemos que, bueno, estamos a espera de que se produzca esta segunda vuelta electoral para elegir en estas elecciones anticipadas presidente o presidente, y quiero compartirles la nota de mi compañera Viviana Erazo, ¿no? Ella hacía un perfil que retrata a Luisa González y Daniel Noboa, pues pensando en que los dos fueron asambleístas en el periodo que terminó tras la muerte cruzada y su forma de vida, sus patrimonios y más, ¿no? La segunda vuelta electoral, ustedes saben, será el 15 de octubre en Ecuador. Dos candidatos compiten por el sillón presidencial, tanto a Luisa González de la Revolución Ciudadana como a Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional, el partido del hermano del expresidente Lenín Moreno, pues los atraviesan diferentes realidades reflejadas en su origen, trayectoria e incluso la forma en la que dirigen su campaña electoral. Con sus diversas historias, ambos rompen esquemas en estas elecciones. Luisa González podría convertirse en la primera mujer en llegar a Carondelet a través del voto ciudadano y Daniel Noboa podría ser el presidente más joven de nuestro país. Luisa González y Daniel Noboa son de generaciones diferentes. González tiene 45 años y pertenece a la generación X, de nacidos entre 1965 y 1982, mientras que Noboa cumplirá 36 años en noviembre, es de la generación Y, de los llamados millennials, nacidos en 1982 a 1994. Aunque Luisa nació en Quito de forma circunstancial, se reconoce manabita, pues toda su familia es de la parroquia Canuto, en Chone, capital política del Ecuador, como muchas veces ha mencionado en su campaña, ¿no? En este cantón costero del país, Luisa González se crió junto a su madre Ligia Alcíbar y a sus abuelos maternos en un hogar humilde, algo sencillo, nada de lujos, detalló alguien cercano. Noboa Sin, en cambio, nació en Guayaquil en un hogar con condiciones muy diferentes. Es hijo del magnate, el multimillonario Álvaro Noboa Pontón, empresario y ex candidato a la presidencia de la República en 5 ocasiones, así como uno de los hombres más poderosos del Ecuador, y de Anabela Asín, médica y ex diputada. Creció en una de las mansiones más costosas y extravagantes del puerto principal, de la que se veía a su padre salir y entrar en lancha privada. Sobre su educación y la formación pública, también hay otras diferencias entre estos candidatos: educación privada y formación pública, ¿no? Luisa se formó en la educación pública desde su infancia hasta llegar a la secundaria. Se graduó de bachiller en el Colegio Fiscal María Angélica Hidrobo en Quito y posteriormente siguió varios años de su carrera de leyes en la Universidad Central del Ecuador. Solo dejó la educación pública por una beca y un empleo de asistente de investigación que consiguió en la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Se tituló como abogada en el año 2010, mientras que Daniel estudió en uno de los colegios privados, el Alemán Humboldt de San Borondón, al igual que otro de sus contrincantes en la campaña electoral reciente, Otto Sonnenholzner. Sus estudios de grado los hizo fuera del país. En 2010 obtuvo un grado en Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. En cuanto a la educación superior, la candidata por la RC tiene un máster en alta gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además, González es máster en Economía Internacional y Desarrollo, ambos títulos obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid. Daniel Noboa, en cambio, alcanzó una maestría en Administración de Negocios en 2019 en la Kellogg School of Management. Continuó su formación académica con una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard en 2020. 2 años después adquirió una maestría en Comunicación Política y Estrategias de Gobierno en la Universidad George Washington. Sobre su experiencia en lo público,
Ahí hay una carrera en la que González lleva la delantera, nos dice nuestra compañera Vivi. Luisa González asegura que se sumó al equipo del expresidente Rafael Correa sin palancas, solo con una hoja de vida y sin más experiencia que la de asistente de investigación de la UIDE. En el 2008, cuando Daniel tenía 20 años, González empezaba como asesora de comunicación y fue escalando hasta llegar a ser subsecretaria encargada de la agenda presidencial e incluso secretaria general de la Administración Pública, y esto la llevó a coordinar con todos los ministros. Después fue ministra de Turismo y cónsul en Alicante, España. Hasta mayo de este 2023, antes del decreto de la muerte cruzada, fue asambleísta por Manabí. Con esta última dignidad, González suma un total de 16 cargos públicos sin desprenderse de la militancia de la Revolución Ciudadana. Noboa, por su parte, es relativamente nuevo en la política, aunque su padre intentó 5 veces llegar a la presidencia. Daniel obtuvo por primera vez un cargo de elección popular en las elecciones del 2021 cuando llegó a la Asamblea Nacional. Sin embargo, su experiencia en la empresa privada es más amplia. Desde el 2007 ocupa varios cargos representativos en las empresas de su padre, como en empresas que fundó a nombre personal. Más de $600,000 de diferencia en sus patrimonios, también nos cuenta nuestra compañera Viviana. En su última declaración como asambleísta, Noboa Sin declaró como único bien inmueble una casa ubicada en Santa Elena, la que adquirió en 2015 por un valor de $1.5 millones, mientras que en bienes muebles registra 0. El candidato tampoco posee un vehículo a su nombre. Además, el candidato registró 2 cuentas bancarias cuyos valores sumados alcanzaron $2,489, mientras que en la misma declaración, esa declaración que se presenta a la Contraloría General del Estado, pues refleja pasivos, es decir, deudas por $850,000. Con esto, el patrimonio total del hijo de uno de los hombres multimillonarios de la región apenas llega a $643,848 y, como les decíamos, no declaró vehículos. Seguramente habrán empresas a su nombre o de las que forme parte. La cifra se queda corta, sin duda, para un empresario como Noboa y se incrementa exponencialmente al compararlo con el capital de González, quien en la última declaración en Contraloría registró un patrimonio de $43,649, $600,000 menos que el de su contrincante electoral, y ella tiene 2 vehículos a su nombre. González inscribió 2 propiedades en Manabí, una casa y un terreno, valorados en $43,656, mientras que en 2 cuentas bancarias suma el total de $1,543 y registra también 2 préstamos y 2 deudas con tarjetas de crédito por un valor de $37,000. Ambos son padres. Luisa fue madre en su adolescencia y luego también madre criando sola a su segundo niño. Los 2 hijos tienen 29 y 9 años, los hijos de Luisa González. Daniel Noboa tiene una niña en su primer matrimonio y un niño. Y les decimos, son 2 matrimonios diferentes. Su esposa ha anunciado recientemente que también está esperando otro bebé. Son las 9:13 a.m. Ella y él son los candidatos a la presidencia de la República, por quienes habrá que definirse el 15 de octubre de 2023. 9:14. Hacemos una brevísima pausa para permitirle ingresar con nosotros a nuestro invitado. Nos acompaña el secretario de Movilidad, Alex Pérez, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, quien nos contará cómo ha arrancado pues la movilidad con el regreso a clases y cuáles son los proyectos precisamente para gestionar este incremento de tráfico que se presenta en estos días. Bueno, estamos de regreso 9:15 para saludar al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Alex Pérez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos acá en vivo, en el estudio de la radio, porque la vez pasada nos atendió desde el Zoom nada más, pero es mejor siempre, por supuesto, la presencialidad, aunque cuesta movilizarse un poquito más. ¿Cómo le va? Sofía, buenos días. No, mucho gusto. Y debía esta visita acá, así que con mucho gusto estar acá. Bueno, ¿cómo ha arrancado ya el periodo de clases? Entendemos que esta semana, que ayer recién se pudo medir cómo va todo, porque fue escalonado la semana pasada, entonces había otros horarios de los trabajadores públicos y demás, pero ahora es cuando se puede evaluar los planes, los circuitos, los expresos escolares, cómo están funcionando. Bueno, primero, creo que ha sido un inicio de clases bastante bueno. Se escalonó en 3 grupos.
La semana anterior entraron las escuelas fiscales, esta semana están entrando las municipales. Bueno, y los privados se mueven entre estas 3 semanas su inicio de clases. Las mediciones del trabajo que hemos hecho desde el punto de vista de seguridad vial ha sido un buen inicio de clases. No hemos tenido más que un siniestro totalmente, no de complicaciones, algo simple que hubo en una escuela. De ahí en adelante, alrededor de las escuelas no hemos tenido siniestros de tránsito. Me reportaron hoy algo pequeño, lo estoy confirmando, pero no es nada ni de fallecidos ni de heridos, sino algo pequeño. Entonces vemos que ha funcionado, vemos que está funcionando. Obviamente el tráfico en la ciudad en esta temporada va a complicarse, va a irse complicando. Todos los padres quieren ir a dejar a los niños en las escuelas, hay más tráfico, por eso el municipio está empezando labores a las 9. Entonces, con estas medidas hemos logrado bajar un poco la demanda de transporte. Con la implementación de los expresos escolares en los diferentes corredores hemos apoyado a esto, pero siempre va a haber una mayor conflictividad. Estamos trabajando con la Agencia Metropolitana de Tránsito en mantener operativos permanentes, ¿no es cierto? De tal forma que al menos en nuestras 3 primeras semanas ya tengamos vayamos tomándole la medida y podamos mantener esta velocidad al resto del año escolar. Es decir, no se está complicando tanto hasta el momento de lo que han podido ver. Vamos bien. ¿Cómo están funcionando estos expresos escolares que también se habilitaron? ¿Cuántos niños y niñas estarían beneficiando? Bueno, nosotros hemos trabajado con los diferentes corredores, Ecovía, Trolebús, Central Norte, el Suroccidental. Más o menos, inicialmente se programaron 3 expresos escolares desde las 6 hasta las 6:30 aproximadamente, dependiendo del corredor, para que puedan dar servicio. Nosotros hemos hecho varias visitas, se van a aumentar según la demanda, mayores unidades, según la demanda que va apareciendo, pero la idea es poder dar este servicio. Más o menos estamos hablando de que en el Distrito Metropolitano de Quito son 600,000 estudiantes. 600,000 estudiantes. Obviamente no vamos a servir a todos, pero lo que sí queremos es darles una alternativa a los estudiantes que sea segura, ¿no es cierto?, que sea diseñada por los estudiantes, que no pare en todo lado, que sea mucho más rápida, mucho más eficiente para ellos y que puedan moverse y escoger el transporte público sobre el vehículo privado. ¿Y estos expresos escolares funcionarán durante todo el año? Van a seguir funcionando durante todo el año. Nosotros hemos visto aquí una respuesta bastante buena, primero de los usuarios y segundo desde el punto de vista de tráfico. Vemos que es una solución que va enfocada en nuestras prioridades. Las prioridades del municipio son peatón, primero, el más importante, el segundo, las bicicletas, las ciclovías, y tercero, el transporte público. Ya. A estas unidades y expresos escolares se suben los chicos acompañados de sus padres, se suben solo los chicos. ¿Cómo es? Un poquito para entenderlo mejor, tenemos que ir a darnos una vueltita por ahí también. Con gusto. La idea es que se puedan subir los chicos, ¿no es cierto?, con sus uniformes, acompañados de sus padres. Los niños pagarán la media tarifa, los padres pagarán tarifa entera, pero podrán hacerlo. ¿Cuál es la mayor diferencia de estos servicios? Primero, que tienen un andén para subirse diferente, un punto diferente dentro de la terminal. Segundo, que no paran en todas las paradas, sino que paran en menos paradas, de tal forma que se demoran menos en llegar a las zonas de mayor demanda. Y obviamente al estar ya destinados para niños, el mayor ambiente que vamos a tener aquí son estudiantes. Eso ya provee de un ambiente de seguridad para ellos. Y luego hay precisamente este control de seguridad, tomando en cuenta que han estado haciendo operativos para que obviamente no se suban delincuentes, porque los chicos también que llevan su computadora a veces, que llevan la tablet, no sé si el celular, pero algunos de ellos sí, pero llevan algunos instrumentos que son útiles y necesarios e indispensables de usar en el aula. Sí, esto se va complementando con otras medidas, ¿no? Las medidas de seguridad, como usted bien lo nombra, Sofía. La idea es que tengamos operativos permanentes. Nosotros hemos hecho, como le decía, visitas a las diferentes estaciones y hemos hablado con los operadores. En el caso de Ecovía y Trolebús, digamos que es directamente operado por el municipio. Pero en el caso de Central Norte y Suroccidental, lo que nosotros estamos trabajando es para mejorar las condiciones de las estaciones, de tal forma que sean estaciones seguras, donde, como usted bien lo dice, podamos tener esos operativos con la policía, con las Fuerzas Armadas, para hacer las incautaciones del caso o generar ese ambiente de seguridad en el transporte público. Hemos visto también que se han finalizado algunas obras que estaban complicando la movilidad, ¿no? Entonces, ahí sí quisiera que nos cuente, se terminó a tiempo, entiendo, estas obras incluso con algunos días previos, pero ya retomando la movilidad, habilitando estas vías, ¿qué está sucediendo en Quito?
Sí, nosotros lo que hemos venido trabajando al iniciar el periodo de vacaciones, nos propusimos trabajar en las vías, en grandes vías principales. Hablamos de la Morán Valverde, hablamos de la Napo, hablamos de la Colón, de la Patria, de la Ventimilla. Estas vías como que necesitaban una intervención mayor. Hicimos todo lo posible porque sean lo más pronto. La Ventimilla ya está habilitada, la Patria se habilitó el día de ayer. Estaba prevista la Patria habilitarse la semana anterior, pero por temas de lluvia no se pudo habilitar. Las vías, tanto la Napo como la Morán Valverde, están terminadas. La Colón no se va a terminar, hay que estar claro, la Colón va a llegar hasta finales de octubre para su habilitación completa, integral. Partes estarán habilitadas, pero todavía siguen los trabajos. Pero en las que ya están habilitadas, nos ha ayudado bastante para reducir la demanda de transporte, del transporte privado, ¿no es cierto?, del espacio para los vehículos, y lo estamos trabajando bien. Obviamente hay que reconocer, técnicamente no es factible poner la señalización apenas se pone el tipo de material. Estas vías están sin señalización horizontal. Tenemos que esperar. Pero hay gestión de tráfico. Hay gestión de tráfico, tenemos agentes de metropolitanos de tránsito, pero sí, porque obviamente como ciudadano uno ve la vía y dice, pero ¿por qué no está señalizada? Y creo que es importante que el ciudadano conozca que por técnica se tiene que esperar 10 a 15 días a partir de la finalización de la obra para señalizarlo. Tenemos todo listo para apenas el material esté listo en 15 días, empezar la señalización y también que cuenten con las ciclovías que estaban previamente implementadas, ya señalizadas y con los materiales de seguridad previstos. ¿Qué tal les ha funcionado esto de reportar los accidentes, siniestros de tránsito a través de esta aplicación Waze? Reportar los cierres viales, ¿qué tal les ha funcionado? ¿Ha mejorado un poco la gestión por otras vías alternas? Sí nos ha mejorado la gestión y más bien invitamos a la ciudadanía a que lo utilice. Es una herramienta bastante efectiva. Desde el punto de vista técnico, nosotros tenemos al equipo de la Agencia Metropolitana de Tránsito ingresando no solo temas de siniestros, cierres viales que esté generando el municipio a través del EMOP o a través de la restitución, de tal forma que el algoritmo que trabaja en esta aplicación pueda darle las mejores alternativas de moverse en la ciudad. Entonces es un beneficio, ha sido algo bueno, queremos seguirlo potenciando, queremos seguirlo mejorando. Ahora ya la mayoría de carros pues son tecnológicos y tienen todos, o cada persona tiene su teléfono y puede hacerlo. La idea es que puedan tener la información de primera mano. Yo esperaría que, bueno, los copilotos sean los que estén manejando esta gestión también, porque a veces usar el teléfono, por lo menos, yo he visto que se desconcentran también un poquito, pero igual es útil, ¿no? Es una herramienta útil que le permite trazar una ruta para llegar más pronto a su destino de la ciudad, de la gran capital, es un territorio muy grande. ¿Cuáles son los puntos que ustedes sienten que todavía tienen que resolver y en los que se están pensando soluciones? A ver, nosotros, desde el punto de vista de movilidad en general, vemos que nuestras prioridades, como le decía antes, es el transporte público y la ciclovía. Obviamente el peatón. Con el peatón, bueno, estamos trabajando en señalización. Para este inicio de clases hemos señalizado 26 escuelas. En las escuelas que hemos detectado que tengan mayor probabilidad de siniestros de tránsito, hemos señalizado y hasta fin de este año serán 100 escuelas que vamos a intervenir con señalización horizontal y vertical. Eso ya nos da un sentido de darle prioridad al peatón, no al vehículo. Si bien facilitamos el flujo del vehículo, el peatón es el que tiene que saber por dónde puede cruzar y cómo puede cruzar y que sea seguro para el peatón. Desde el punto de vista de ciclovías, tenemos que mejorar la ciclovía. Nos han preguntado mucho cuántos kilómetros de ciclovía van a construir. Yo les he dicho, vamos por partes. ¿Para qué crecer si todavía lo que tenemos no está primero consolidado y no está en buena calidad? Entonces estamos trabajando con la EMOP para definir primero, hay ciertas ciclovías que se crearon, luego se borraron, luego están por ahí sin señalización. Entonces estamos trabajando primero en consolidar. Y se estacionan ahí camiones, es terrible el irrespeto a la ciclovía. Totalmente, entonces nosotros estamos trabajando con la EMOP para generar ese plan de mantenimiento de las ciclovías, de generar una buena ciclovía con infraestructura, con protección, y segundo, con la Agencia Metropolitana de Tránsito para fomentar el respeto a las ciclovías. Y no solo a las ciclovías, también a la vereda. Ya se han implementado varios operativos de aquellos lugares o espacios públicos donde el ciudadano va, se estaciona y va a comer, pero se estaciona sobre la vereda y el pobre peatón no tiene por dónde moverse. Entonces la idea, primero fue una advertencia, ahora sí empezamos con control, con sanción para aquellos vehículos que están utilizando el espacio de los peatones. ¿Qué será? ¿Por qué no entendemos si no es con multa? Esa parte no la entiendo, pero resulta así, ¿no? Que cuando nos dicen, bueno, esa advertencia, es como que se abusa un poquito. Yo estos días, a propósito del regreso a clases, también he visto que, por ejemplo, se están ubicando y están parqueando
los carros, las busetas escolares cerca de los establecimientos educativos y ves filas enteras de estas busetas. Y por ejemplo, en la Diego de Almagro, que es una calle donde no se estaciona, también están, por ejemplo, el carro de Petroecuador, que se estaciona y está 15, 20 minutos ahí. Claro, es útil que se suba mucha gente, que lleve a transporte a las personas, pero ¿por qué se estacionan en lugares donde no está permitido estacionar? Y esto, no sé, a veces está la gente de tránsito cerquita y tampoco dice mucho. ¿Cómo solucionar y cómo crear esta conciencia también ciudadana y el respeto a las normas de tránsito? Yo creo que justamente vamos por lo último que tú comentaste, Sofía. Esto es una corresponsabilidad. O sea, la capacidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito, por más agentes civiles que nosotros podamos tener, es limitada. No podemos estar en todas las calles todo el tiempo. Aquí el ciudadano tiene que jugar un rol súper importante de ser responsable con las normas y con la ley de tránsito. Hay lugares donde se pueden, hay lugares donde no se puede estacionar y se tiene que respetar eso. Obviamente nosotros reforzamos como Agencia Metropolitana de Tránsito nuestros controles a través de los agentes civiles, a veces primero con capacitación, después con sanción, pero la idea es generar esa conciencia en los ciudadanos. Pero esto es corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el ciudadano hoy es conductor, mañana es peatón, pasado mañana puede ser pasajero de un bus de transporte público. Entonces tiene que entenderse el ciudadano como una persona que se mueve dentro de la ciudad y como al momento decía, en contaminación, por ejemplo, hay el principio de que el contamina paga, ¿no es cierto? Uh-huh. En transporte nosotros queremos implementar un concepto de que el que causa tráfico paga. O sea, la persona que no cumple las leyes pues tiene que ser multada. La persona que me genera tráfico tiene que ser multada. O sea, generar ese cambio de chip. Primero, de que lográramos que mucha gente utilizara el transporte público fuera lo mejor. Y ese es nuestro principal objetivo. Pero segundo, que el que ocupe el transporte privado, que no le puedo prohibir, que es un derecho, que lo pueda hacer, lo haga responsablemente. ¿Y esto se va a lograr cuando el metro esté funcionando? A ver, eso es complementario. El metro es un gran proyecto, es un proyecto emblemático de la ciudad y todo esto va a ir conectado no solo a que exista o no exista el metro. El metro va a ser una herramienta muy importante de gestión de transporte dentro del distrito metropolitano de Quito. Pero yo entiendo que mucha gente priorizará moverse en el metro si es que le representa mayores beneficios. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero por ejemplo, ¿qué queremos trabajar? Queremos trabajar en el metro, ¿no es cierto? Que funcione el metro, que opere y que les dé el servicio a la ciudadanía, que Trole y Ecovía mejoren sus criterios de operación. Estamos comprando aproximadamente 52 trolebuses para generar de nuevo un sistema totalmente eléctrico. Estamos mejorando la infraestructura de la Ecovía y también estamos trabajando con el transporte convencional para mejorar la operación. ¿Por qué? Porque el metro va a ser lo llaman la columna vertebral, digamos que es el sistema más importante, pero este va a estar conectado con los otros sistemas. Entonces los otros sistemas también tienen que mejorar de calidad. Todo el sistema tiene que subir 1 o 2 escalones en grados de calidad para que el ciudadano lo pueda elegir. ¿Y cómo está este proceso? ¿En qué se ha avanzado con el tema de las operadoras de transporte que ofrecen transporte público? Bueno, no sé si es público, es privado al final, pero lo usa masivamente la ciudadanía, la población. Es un transporte público provisto por un privado. Ya. Es un servicio público. Es un servicio público provisto por un privado. Es un modelo que se lo maneja en todo el país. Eso no habría mayor conflicto. ¿Qué venimos trabajando ahí? Primero ya tenemos mesas de trabajo en lo que a sistemas integrados de recaudo se refiere. Ya. Queremos implementar, el alcalde lo ha dicho, la tarjetita de la ciudad. Pero para eso necesitamos trabajar con el sector convencional para que también tenga su sistema integrado de recaudo y que toda la ciudad esté conectada a un solo sistema. Ese es el mayor reto. Todos conectados a un solo sistema. Segundo, tenemos indicadores de calidad que se habían definido en administraciones anteriores. Los hemos revisado. Está bien, o sea, son buenos indicadores de calidad, pero algunos son... El tema es que no se cumplen. Primero que no se cumplen, ¿y por qué? ¿Y por qué muchos no se cumplen? Porque son un saludo a la bandera, porque no son fáciles de medir, porque no son fáciles de inspeccionar. Entonces lo que estamos haciendo es priorizando, ¿no es cierto? Tenía una batería como de 20 más indicadores. Queremos bajar el número, pero ser más eficientes. Si podemos concentrar en menos indicadores, pero en los indicadores esenciales y estructurales, creo que podemos hacer un mejor trabajo. Entonces estamos trabajando en revisar eso y veníamos ya, pero vamos a reforzar el tema de fiscalización del transporte público. Hemos visto que últimamente como que el transporte público no está cumpliendo estos indicadores, no está dando un servicio de calidad. Lo que estamos haciendo ahorita es reforzando la fiscalización conjuntamente Secretaría de Movilidad y Agencia Metropolitana de Tránsito para empezar
a obligar al transporte público a cumplir con esos indicadores. Es importante esto sin duda porque para que la ciudadanía prefiera usar transporte público debe ser mejor el transporte público. Me decía Carlitos que tenemos una llamada, vamos a darle paso. Buenos días, por favor, su nombre, su apellido y desde qué sector se comunica. Tenga la bondad. Sí, buenos días, mi nombre es Susana García y le estoy hablando desde Cumbayá. Discúlpeme, no le escucho muy bien. Ahora sí, repítame, si desea ponerse los audífonos, por favor. Mi nombre es Susana García y estoy hablando desde Cumbayá. Doña Susana, qué gusto, buenos días. Buenos días. Yo que sí quisiera indicar al señor que nos ayudaría con la señalética de las principales autopistas, se puede decir, porque no es otra cosa, carreteras o avenidas, no. La Simón Bolívar y la Ruta Viva. Yo quisiera que la señalética, o sea, las líneas, ya les aclaran porque ya no se ve nada, a lo menos de la Simón Bolívar y también dentro de los túneles, porque es unas carreras de 7 a 8 de la mañana interminables, y ahí también por favor si podrían poner agentes metropolitanos, pero que estén pendientes de la velocidad de los vehículos, porque hay un velocímetro, pero cuando llegan allá bajan la velocidad, pero después pasan eso y la velocidad es exorbitante. Por favor, eso pediría muy comedidamente. Muchas gracias, señora. Es importante, ¿no?, lo que menciona, y lo hemos visto también en algunos sectores. Cuando uno ve que ya se están borrando los pasos cebras, ni cuando están pintados los respetan, peor cuando ya están medio borrosos, ahí es difícil. Uno que anda con guagua cargada encima, con mochila, con cosas, a veces se vuelve complicado, pero más aún en estas autopistas donde es indispensable. ¿Qué se puede hacer ahí? Ahí hay dos cosas que hemos venido haciendo. Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad con la Agencia Metropolitana de Tránsito hemos liderado operativos disuasorios de exceso de velocidad. Reconocemos que la Simón Bolívar es una de las peores avenidas que podamos tener en el país desde el punto de vista de seguridad Siniestros vial, de tránsito ocurren todos los días. Y estamos preparando toda una estrategia mucho más fuerte para reducir estos siniestros de tránsito. ¿Cuál sería el mecanismo? Primero, nosotros sabemos que la principal causa es exceso de velocidad. Entonces ¿cuál es el límite? Es 90, ¿no? Es 90, y ahí viene una preocupación técnica. Es 90, está señalizado por ahí 70, por acá dice 90 de nuevo. Entonces, primero vamos a revisar todo eso. Estamos haciendo una auditoría de seguridad vial que nos va a decir cuáles son los problemas de infraestructura y de señalización de la vía. Pero mientras eso se va, nosotros lo que sí vamos a hacer es aumentar el número de radares, ¿no es cierto?, de radares de velocidad en la vía. No queremos desde un punto de vista sancionatorio, sino más bien disuasorio, para que la gente sepa que le estamos controlando la velocidad y baje Este tema de los radares es complejo, ¿no? Porque la gente exige mayor seguridad vial, pero cuando le ponen un fotorradar o cuando le multan, sí se tiende a cambiar de actitud y a veces incluso a irse en contra de la autoridad municipal, ¿no? Por ejemplo, en otras ciudades las promesas de campaña han sido: retiramos fotorradares. Ahora mismo entiendo que en Cuenca, por ejemplo, se están retirando, y uno dice: ¿por qué se deberían retirar? No se debería más bien cumplir la norma de tránsito. Exactamente, y lo que nosotros vamos a hacer, y en eso no vamos a ceder, es que nosotros tenemos que reducir los siniestros de tránsito. Nosotros queremos llegar a una visión cero víctimas por siniestros de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito. Es un reto enorme, y por eso tenemos que trabajar de una manera conjunta entre todas las instituciones. Entonces, estamos trabajando con la EMOP en la Auditoría de Seguridad Vial, con la Agencia Metropolitana de Tránsito en operativos disuasorios y en aumentar los radares dentro de la Simón Bolívar. Eso es en el corto plazo. A mediano y largo plazo lo que estamos pensando es llegar a las concesiones de la Simón Bolívar y de la Ruta Viva. Obviamente que un privado apoye, ¿no es cierto?, dentro del manejo de estas dos carreteras, las tenga a punto, las tenga de alta calidad, corrija los errores grandes de infraestructura que existen en trazado para poder tener una vía segura. ¿Y en esto cómo se ha avanzado? ¿Quiénes estarían interesados en operar estas vías? A ver, primero nosotros tenemos las primeras mesas. El alcalde hace aproximadamente un mes tuvo la gran mesa de inversión con todos la empresa privada, ¿cierto? Presentó estos proyectos. Durante el mes de septiembre vamos a tener las mesas ya específicas por tema con los interesados. En el caso de la concesión de Ruta Viva y de Simón Bolívar, lo que tenemos previsto es que los estudios estén terminados para fin de año y que el próximo año ya podamos empezar con el proceso. ¿Y por qué no lo puede hacer el municipio? Sí lo podemos hacer. No es capacidad. Aquí es que priorizamos. Ese dinero que se invierte en infraestructura vial puede ser invertido en temas sociales, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos que el privado puede hacerlo,
tiene la capacidad, nosotros podemos ese presupuesto utilizarlo en temas sociales, en temas que sean más relacionados con educación, con salud, con deporte, mientras que el privado puede hacerlo. Y la lógica es que el que, como le decía antes, el que causa congestión, el que decide utilizar su vehículo privado, pueda pagar por esas mejoras, sí, a través de un peaje. Es lo más probable que, si se da la concesión, exista un peaje. Pero obviamente esto ¿qué me va a permitir? Reducir tiempos de viaje, tener una vía segura, tener una vía señalizada y saber que estoy en un ambiente seguro para poder manejar. ¿El tema del pico y placa se ha revisado? ¿Va a existir algún cambio? El tema de pico y placa se espera en diciembre tener ya una respuesta. Aquí, como lo dijo el señor alcalde, nos hemos demorado un poco, pero queremos que los números nos lo digan. No queremos que por el criterio del secretario o del alcalde o de alguien más se cambie a 1, 2, 3 días, más horas, menos horas, sino más bien a través de un modelo definir cuál es el beneficio, vale la pena, no vale la pena y hasta qué punto vale la pena este tipo de medidas. Queremos implementar otras medidas más de gestión de demanda y eso poco a poco lo iremos trabajando. Pero por el momento está este año tal cual. Sí. Este año se mantendría. Bueno, el tema nuevamente del control, veía que se han accionado estos fotorradares, ¿no? Y bueno, también me imagino movilización de los agentes. Por ejemplo, en un día que salen a hacer control o los fotorradares, ¿cuántas multas están registrando o cuántas infracciones más que multas? Porque es así, ¿no? Son las infracciones las que generan las multas. No tengo el dato exacto, eso lo maneja directamente la Agencia Metropolitana de Tránsito y como le decía, nosotros no buscamos que aumenten las infracciones. Nosotros lo que buscamos es más bien que se reduzcan las infracciones. Eso querrá decir que la gente está cumpliendo con la velocidad. Lo que queremos hacer es implementar más radares. ¿Para qué? Lo que decía la señora, ¿no es cierto? Aumentan la velocidad, ven el radar y bajan. Si nosotros aumentamos la densidad o la cantidad de radares a lo largo de la Simón Bolívar, eso va a hacer que no puedan subir tanto las velocidades y que el comportamiento sea más estable a lo largo de la vía. Y eso es lo que buscamos. Para ir cerrando, en materia de obras de vialidad, ¿qué está previsto? ¿Es necesario más vías? Hay quienes defienden el que poner más vías significa poner espacio para más autos en esta ciudad que ya no da para más. Técnicamente el espacio de nuevas vías se lo conoce. ¿Qué pasa cuando se crean nuevas vías? Se crean nuevas vías, se reduce el tráfico en las vías actuales, la gente siente ya no hay tráfico, me compro un nuevo vehículo y volvemos a colapsar las nuevas vías. No buscamos eso, pero sí sabemos que sí tienen que dar ciertas soluciones al tráfico actual. Como decía, nosotros priorizamos transporte público, ciclovías y peatones, pero eso no quiere decir que dejamos de trabajar con los vehículos privados. No se tienen previstas nuevas vías, se tiene prevista mejora de las que tenemos. Se está trabajando en ciertos proyectos con la prefectura. La prefectura también sí tienen previsto nuevas vías de la zona rural, zonas de accesos, mejorar accesos a ciertas zonas. Y lo que nosotros vamos a apoyar desde el Distrito Metropolitano de Quito, o también coordinar, porque algunas no se podrá llevar a cabo, pero la idea es coordinar para que se puedan mejorar los accesos, por ejemplo, a parroquias tan grandes como Calderón, a las zonas de Carapungo, zonas que ya de por sí son bastante densas de población y que nosotros con ciertas soluciones viales podremos mejorar la vida de esas zonas. Eso sí se va a apoyar y estamos trabajando en eso. Y para cerrar, y ahora sí la final, el metro para diciembre y la tarjeta de ciudad para diciembre. A ver, aquí hay que estar claros de una cosa. El metro para diciembre y la tarjeta ciudad para diciembre. La tarjeta ciudad inicialmente funcionará para el metro. Posteriormente se integrará al transporte de pasajeros y después se integrará al transporte convencional. ¿Por qué? El gran reto aquí, y aquí a mí no soy de las personas que me gusta justificarme con los errores anteriores. Nosotros llevamos aquí 100 días y estamos trabajando en eso, pero tenemos que generar un sistema único para todo el sistema de transporte, una base de datos única que me permita generar un sistema integrado de recaudo. Pero si lo logran, esto que se ha intentado y se ha hablado desde hace muchísimos años, pues será un gran logro. Una llamada a la última, por favor, para cerrar. Buenos días, por favor, su nombre, su apellido y su inquietud. María Muñoz, por favor. ¿Desde qué sector, señora María? De acá de Carcelén. Cuénteme. Bendito sea Dios que logré escuchar que el señor del municipio está ahí. Quería pedirle de favor que también en los barrios, o sea, tomen mucha atención a los barrios. Aquí en Carcelén, que se den una vuelta, por favor, porque la calle principal que sale, o sea, la calle principal de acá de Carcelén es un laberinto, señor. Es lleno de ventas, se han apoderado de las aceras, puesto hasta maniquíes en la esquina ahí, pero
las motos de los señores venezolanos, pero en cantidad. Bueno, la nacionalidad no tiene nada que ver, pero de todos modos entendemos la denuncia. Son ciudadanos, son personas que están tomándose las calles. Sí, ¿cómo es? Y los taxis también están llenitos ahí en la calle. El peatón tiene que bajar por la mitad de la calle a coger el bus. Entonces no puede ser así. Muchas gracias, mi señora. Bueno, esta es una inquietud en algunos sectores. Desde Carcelén también hay que hacer el control, ¿no? De permitir que lo que es para los peatones se use para los peatones. Sí, aquí es un trabajo coordinado. El señor alcalde lo ha dicho, lo dijo en su rendición de cuentas. A ver, AMC es la encargada de todo lo que es el control del comercio minorista, llamémoslo así. Lo que nosotros buscamos es que si hay una feria en una zona de la ciudad, ¿no es cierto?, sea un día, pero no sean todos los días. Un día sea en Carcelén, un día sea en el sur, un día sea acá, y el resto de días el paso del peatón, las veredas estén limpias, se pueda transitar. No queremos tampoco generar una problemática mayor. Sabemos que el trabajo es una problemática alta, no por esto vamos a dejar que la ciudad se desorganice. Queremos trabajar coordinadamente, tener una ciudad organizada, y desde el punto de vista de movilidad nosotros coordinamos permanentemente con la Agencia Metropolitana de Control, con la AMC y con las diferentes instituciones, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Fomento de Desarrollo Productivo. ¿Para qué? Para que si bien se puede desarrollar cierto comercio, la idea es que no nos desorganice la ciudad, que se respete y que se mantenga el espacio público como debe de ser. Muchísimas gracias al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Alex Pérez, que hoy nos ha acompañado. Nos hemos pasado un poquito para hacer la pausa. Gracias, Carlitos, también. Y pues aquí estamos con este espacio abierto siempre también para las inquietudes ciudadanas. Muy amable. Muchas gracias, Sofía. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. La Gaby Cruz, nuestra Guarmi, que viene en su Vespa, nos viene a contar las noticias de comunidad. Ya volvemos. Bueno, nuestra Guarmi cantora, la Guarmi que viene en la Vespa. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buenos días. Hola, mi Sofi, buenos días, y buenos días a los amigos y amigas de las Guarmis y de Radio Pichincha. Yo feliz de estar aquí nuevamente, siempre acompañándote, mi Sofi. Ahí le robamos a la Gaby, les hemos venido un poquito más temprano y te agradecemos muchísimo, mi Gaby. Bueno, ¿qué tenemos de novedades? Estábamos hablando del plan de movilidad con el retorno a clases, pero también hay otros temas que es importante que la ciudadanía los tome en cuenta. Justo en el tema también de educación, porque desde el lunes 28 de agosto, los padres ya pueden solicitar el traslado de estudiantes de una institución educativa fiscal a otra en este nuevo año lectivo del régimen Sierra Amazonía. En este periodo también está abierta la fase de matrículas extraordinarias que se tramita en la misma página web del Ministerio de Educación. Y el Ministerio informó que este trámite se cumple mediante cronogramas por niveles. Entonces, tenemos que el lunes, que ya pasó, era preparatoria, primer año. Desde hoy arranca básica elemental, que es segundo, tercero y cuarto año de básica, y básica media, quinto, sexto y séptimo año. A partir de mañana, el 30 de agosto, inicial 3 y 4, el jueves 31, básica superior, y el viernes ya 1 de septiembre, bachillerato. Ya vamos a terminar el mes, no puede ser. Ajá. Y así se va a pasar rapidísimo el año lectivo. Nos quedan poquitos meses de este 2023, y bueno, desde el 2 de septiembre también hasta el 20 de junio de 2024 estará el proceso abierto también para todos los niveles, dicen, ¿no? Y se puede tramitar el traslado ingresando a la página web del Ministerio de Educación. Ahí usted escoge la opción régimen Sierra Amazonía, selecciona el banner, traslado de estudiantes, debe escoger el régimen escolar y llenar la solicitud. Durante el proceso, los padres deben ingresar el correo electrónico, cédula de identidad del representante, número de cédula del estudiante, teléfono de contacto. Estas solicitudes de traslado serán aceptadas según la disponibilidad de la oferta educativa, que ahí está el tema complejo, ¿no? Exactamente. Y de acuerdo con la ubicación referencial del estudiante y preferencia de la familia. A mí me toca hacer este proceso el próximo año, todavía no. Ya, ok, todavía está pequeña, entonces un añito más. Sí, ¿qué más va a pasar en estos días? Bueno, tenemos que también hoy se inicia la intervención vial en Quitumbe, en la calle Matilde Álvarez, desde la avenida Mariscal Sucre hasta la avenida Rumichacañán. Así que a la ciudadanía le decimos que debe tomar rutas alternas, y entre ellas está la intersección de la avenida Morán Valverde y la avenida Rumichacañán.
Así es, esta es información valiosa, porque luego llega y se complica, ¿no? Tiene que tomar en cuenta. Sí, y realmente las obras deben continuar, las obras viales son muy importantes y tener un poco de paciencia, ¿no? Pero si ya nos avisan con anticipación que va a pasar esto, podemos prever tiempos, disculpen las molestias, pero es por el bienestar de todos y de todas, ¿no? Esto toca considerarlo así. Hoy hay sesión de consejo, inició a las 9 de la mañana y se van a tratar algunos temas. Hay una página web que la promocionan desde el Twitter o desde el Facebook y se tratan temas en esta ocasión de regularización de barrios, en este caso de la calle Francisco Becerra, en el barrio Alfredo Pérez Chiriboga, en la parroquia La Ecuatoriana. Es importante el proceso de regularización de barrios. Sé que también van a tratar otros temas como el uso de canchas por algunas ligas barriales, entre otros, pero a mí me parece fundamental el tema de la regularización, porque esto significa que a estos sectores pueden llegar las obras del municipio, mi querida Gaby. Bueno, seguimos con más temas también, y si usted es usuario de los servicios del Patronato San José, les contamos que ya pueden finalizar sus estudios de educación básica y bachillerato. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues hoy a las 19 horas, a las 7 de la noche, habrá una charla informativa para que conozcan cómo acceder a este proceso intensivo de estudios. Y claro, les recordamos que nunca es tarde para cumplir estos sueños, para terminar los estudios, así que pueden acceder ya a este servicio que está dando el Patronato San José. Así que busque la cuenta del Patronato San José en Facebook y TikTok y ahí les pueden dar si toda le interesa, información. ¿no? Como dice, por lo menos asista a la charla y vea si es que le motiva, si es que usted tiene ese sueño pendiente y quiere cumplirlo, terminar la educación básica, terminar el bachillerato también, y luego, quién sabe, el mundo de posibilidades es infinito. Así es que sí es una invitación y con todo el cariño del mundo les decimos, si ustedes tienen ese pendiente, ojalá y puedan finalizarlo. Además, si son usuarios de los servicios del Patronato San José, en el Facebook y en el TikTok del Patronato, pues van a poder tener esta información. Mi Gaby, el día de ayer, pues se armó toda una polémica porque empezaron a rodar las imágenes de un video que se hizo viral, un supuesto sicariato en un hospital del país, y la Policía Nacional aclaró que se trató de un simulacro de activación del Código Plata. Esta activación se realizó en el Centro de Salud San Miguelito del Cantón Píllaro, en Tungurahua, pero esas imágenes, o sea, yo lo que no cacho es por qué la necesidad de usar sangre falsa en el simulacro. Sí, es más, o sea, hay evidencia de que simulacros de tal magnitud, donde se evidencia sangre o heridos, realmente puede generar un tipo de trauma en las personas que están participando en el simulacro. Entonces, sí, de acuerdo contigo, Sofi, sí se debería tener mucho más cuidado en esto y decirles, claro, que este Código Plata es una estrategia de protección y aseguramiento de las actividades sanitarias que cubre a todas las instituciones de salud públicas y privadas. Y el Ministerio de Salud lo implementó en diciembre del 2022 debido a los casos que se registraron de asesinatos dentro de las casas de salud y también retención de personal médico y de pacientes. Así es, que si bien esto es un simulacro, no está muy lejano a las situaciones que pues viven las personas que están en el sistema de salud médica, ¿no? En 2023, hasta el 8 de agosto, se registraban 908 alertas del Código Plata, es decir, situaciones en las que se ha tenido que trasladar a personas heridas en balaceras, a personas que tenían pues algún historial también delictivo, entre otros, ¿no? Este Código Plata precisamente se activa cuando a los hospitales llegan pacientes considerados como alertas de amenaza para los establecimientos de salud, y también cuando las ambulancias atienden llamados de emergencia en situaciones de violencia, entre otros. Gaby, yo hace poquito hablé con un paramédico de Esmeraldas, imagínate ese territorio en Esmeraldas, donde también se han activado estas alertas, y nos decía que ellos, o sea, realmente están arriesgando su vida, que muchos funcionarios, personal de salud han renunciado, incluso teniendo nombramiento, porque lo que ha ocurrido es que llaman para la activación del Código Plata y la policía a veces no llega y les dicen, es que no tenemos gasolina, no está el patrullero, me contaba que iban en la ambulancia a toda velocidad y en los lados aparecieron dos personas en motos apuntándoles con pistola, y es un horror. Es decir, el personal sanitario realmente pues vive momentos muy complejos, así es que cuando usted ve estas imágenes en el país de hoy con más de 4.500 muertes violentas, obvio, dice, cierto ha de ser. Terrible. O sea, es lamentable lo que estamos viviendo, necesario este tipo de simulacros, y sí, un poco llamábamos la atención por la magnitud del simulacro, pero yo creía que también es muy necesario plantearlo de ese modo porque es
la realidad que estamos viviendo. Es lo que pasa en Estados Unidos, que los niños tienen que ir con mochilas antibalas, y aquí estamos llegando a este punto en el país en el que tenemos que saber qué hacer en el momento en que si estamos en el hospital atendiéndonos de una gripe, llegue de pronto una persona herida de bala y quieran venir a rematarle, y la policía no sabemos si va a poder controlar o no, pero bueno, para eso se supone que son estos simulacros. Lo que sí yo rechazo totalmente es el uso de la sangre falsa, porque generan un ambiente pues aún más de terror. O sea, no le veo la necesidad, pero bueno, ahí es, la Policía Nacional ha decidido. Y esto tomando en cuenta lo que ha ocurrido también en Machala, también cómo se ha alterado la vida en el país, ¿no? Sí, volvemos al tema de inseguridad y les contamos que un circo se fue de la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, y el dueño contó que fueron extorsionados, por lo que decidieron alzar el circo e irse de la ciudad. El pasado 27 de agosto, este fin de semana, la compañía cerró sus puertas. Los administradores contaron bajo anonimato y obviamente con mucho miedo a un medio de comunicación que sujetos ligados con la banda Los Lobos les exigían $15,000 para dejarlos trabajar en paz. Imagínate, es terrible. También había contado que hicieron varias detonaciones de un arma y esto les obligó a decidir irse, a abandonar la ciudad después de apenas 4 días de funciones, porque los atacantes detonaron 6 explosivos mientras aún había asistentes en la carpa. Eso es no sé, o sea, es terrorismo sin duda. La empresa tenía previsto quedarse durante todo septiembre a propósito de unas festividades religiosas en Machala, pero no fue posible, y la Policía Nacional ha indicado que los uniformados brindaron resguardo policial durante las funciones. Las extorsiones y secuestros se han convertido en una forma de alimentar a las bandas ligadas al crimen organizado en el país. Y bueno, imagínate, la policía dice, sí estábamos brindando seguridad a los asistentes, pero frente al nivel de violencia que se registra. Exactamente, y a la magnitud, o sea, no van a poder controlar si es que ya es un atentado de tal magnitud, así que ahora nos toca estar precavidos. Prevenidos ante todo. En cualquier lugar en el que estemos. Volviéndonos paranoicos, mirando de un lado para el otro. Qué pena, qué pena. Y en medio de todo esto, de estas tragedias que se ven en el país, a don Guillermo Lasso se le ocurrió que era buena idea firmar un decreto ejecutivo este 28 de agosto de 2023, cuando estamos en una condición de que él está gobernando sin asamblea y demás, y el decreto que utiliza, así como, no sé, tengo 10 decretos para enviarlos, voy a gastar uno, ¿qué? Estableciendo la conmemoración de un nuevo día nacional en el Ecuador. Así es, y se trata de la declaración del Día Nacional de los Valores, que fue decretado por el presidente Lasso al participar de la presentación de la campaña Ecuador, un solo corazón, ideada por su esposa, la primera dama María de Lourdes Alcíbar. Y bueno, esta nueva celebración se agrega a la larga lista de efemérides nacionales, donde un día nacional ya se define como la fecha de mayor significado para un país o nación. Imagínate tú, en medio de la crisis que vive nuestro país, el señor se le ocurre que debe ocupar su tiempo firmando y decretando un Día Nacional de los Valores, como si una firma de un decreto pues fomentara algo que se debe trabajar desde muchas otras instancias, ¿no? Recordar que el gobierno, cuando empezó su mandato, el presidente, ellos firmaron un documento en el que establecían, por ejemplo, que familiares no iban a trabajar en la función pública de quienes eran ministros y demás, y luego vimos que estaba el consejero de gobierno, ahora el ex asambleísta Flores, y su papá de embajador, y así, o sea, esos son valores que no se han respetado, por ejemplo. Entonces, el ejemplo es lo que realmente funciona cuando tratamos de enseñar algo, ¿no? La firma de este decreto se realizó en un evento ostentoso, además en Quito, que fue organizado por los Ministerios de Educación y de Inclusión como parte de esta campaña gubernamental, y Lasso mencionó que a través de la coordinación con distintas secretarías se establecerán los mecanismos para promover valores éticos, sobre todo entre niños, niñas y adolescentes. Bueno, no sé, servirá de algo, ojalá. Bueno, veremos, pero bueno, en otros temas, las autoridades desplegaron un operativo policial simultáneo
por casos de abuso sexual contra niños en Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá y Estados Unidos. Esta operación denominada Aliados por la Infancia, aquí los agentes investigan a más de 200 sospechosos de producir, almacenar y compartir contenido en Internet de abusos a menores. Desde estos 7 países de América, esto lo ha informado el Ministerio de Justicia de Brasil. Es terrible lo que pasa con las infancias en Latinoamérica y yo creo que en el mundo las infancias están bajo ataque y creo que hay algo que mencionar y es que el abuso sexual infantil ocurre también fuera de estas bandas del crimen organizado, ocurre también en los hogares y por favor les pido que abramos muy bien los ojos, que cuidemos a nuestros niños y a nuestras niñas, que lo hablemos, que en familia digamos que el abuso sexual infantil está presente y que está mal, que es un hecho execrable, que es un delito. Hasta el momento, según se ha informado, 11 sospechosos han sido detenidos en flagrancia en esta operación, según un balance preliminar facilitado por la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo, y el 28 de agosto también se realizaron allanamientos en Argentina en los que se detuvo a 2 personas. Imagínate, estas redes van por toda América Latina. Ajá, y ojo que también está anclado el tema de la trata de menores. Claro, por supuesto. Un tema, es una problemática social mundial que es terrible y que está muy, muy anclado con este tema del abuso sexual de menores. También contarles que solo en Brasil, la Policía Civil de Sao Paulo analizó unos 650,000 archivos y cerca de 30,000 conexiones vinculadas a redes de pederastia. Así y en es. este sentido, 50 allanamientos se realizaron en una veintena de ciudades del estado de Sao Paulo. Recordemos que es el más poblado de Brasil. Así es, esta operación, han dicho, demuestra la importancia del trabajo de investigación integrado contra los crímenes de abuso y explotación sexual de niños y adolescentes en Internet. Esto lo dijo Alessandro Barreto, coordinador del Laboratorio de Operaciones Cibernéticas del Ministerio de Justicia brasileño. En Brasil, el castigo para quien almacena contenido sexual de menores varía de 1 a 4 años de prisión, para quien comparte de 3 a 6 años y para quien produce la pena es de 4 a 8 años de cárcel. En Ecuador tenemos el COIP, que establece una sanción de 3 a 5 años de cárcel para el abuso sexual. Si la víctima es menor de 14 años, la pena asciende hasta 10 años de prisión y si tiene menos de 6 años, la condena llega hasta 13 años de cárcel. La violación a menores de 10 años es penada con 22 años de prisión. El COIP también sanciona la comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes entre 10 y 13 años de cárcel. Es terrible, muy doloroso. Está, creo, por estrenarse una película también. Justamente de este tema, que no está como Sound of Freedom, ¿no? al cine comercial, sino más bien es desde otro eje, desde otro punto de vista. Entonces, valdría la pena también verlo y analizarlo. Yo no sé si tengo la fuerza para ver esa muy película, doloroso. porque realmente es muy, muy duro. Además, saber que estos casos están ocurriendo aquí en nuestro país, que son niños, niñas que están en nuestro país viviendo estas duras realidades. Ya nos vamos a despedir, mi Carlitos, 10 en punto. Nos vamos y mañana continuaremos. Se me quedó una notita que quiero compartirla mañana sobre el acoso laboral y darles una pauta de cómo denunciar el acoso laboral en el Ecuador. Mi Gaby, gracias, mi querida Guarmi Cantora. La próxima, por favor, nos regalas unas notitas. Ya, perfecto, ahí coordinamos con más tiempito. Un abrazo, gracias Carlitos, gracias Estevita y a ustedes por su sintonía.